Pasa a vosotros, hermanos. Nos encontramos en la lectura de nuestra porción semanal y vivió Sara y vamos en la sexta lectura a partir del capítulo 25. Nos va a narrar de Abraham que se va a casar nuevamente y resulta una pregunta curiosa. ¿Por qué se casa otra vez? Es decir, Abraham en esta etapa más o menos tenía 140 años, una cosa así. ¿Por qué volverse a casar? Estuvo toda su vida con Sara. ¿Por qué ahora vuelve a casarse? Sí, es obvio, acaba de morir Sara, pero ¿por qué? Salta esa pregunta. Y pudiésemos contestar que Abraham está siguiendo la primera ley que dio Dios, que fue fructificar y multiplicarse. Vamos a darnos cuenta que Abraham va a tener otros 6 hijos con esta esposa que va a tomar nuevamente y va a concluir esta sexta lectura pues con la muerte, el fallecimiento de Abraham, donde nos va a decir que sus días pues estuvieron muy llenos, digamos muy bien vividos y que Dios lo bendijo en todo. Entonces, sin más, vamos con la lectura. Estamos en el capítulo 25, verso 1. Y volvió Abraham y se casó con una mujer y su nombre es Ketura. Y tuvo para él a Zimram, y a Iokshan, y a Medán, y a Midian. Interesante de dónde viene Midian, lo vamos a ver en lecturas posteriores. Y a Ishbak y a Shuach. Y Iokshan, ahora nos va a decir, digamos, nietos de Abraham, engendró a Sheba y a Dedán, y a los hijos de Dedán, y los hijos de Dedán eran los asirios. Y de aquí vemos de dónde vienen los asirios. Y Letushim y Leumim. Y los hijos de Midian, Efá y Efer, y Hanoch y Abidá y Eldaa. Todos estos son los hijos de Ketura. Y ahora vamos a ver, como buen padre, qué es lo que hace Abraham. Le da, digamos, herencia a sus hijos, pero recordemos que el especial pues es Isaac. Verso 5. Y otorgó Abraham a toda la riqueza que él tenía a Isaac. Y a los hijos de las concubinas porque ahora tenemos a Ketura y a pues Agar en su momento. A Agar la despachó con Ismael, pero no, digamos, no los cortó de tajo relación con ellos, no. Vimos en la lectura pasada que Isaac había ido al pozo del viviente que me ve, donde había estado Agar o donde estaba viviendo Agar con Ismael. Entonces dice el verso 6. Que Abraham le da todo a Isaac, pero a los hijos de las concubinas que tenía Abraham, les dio Abraham regalos. Y los despidió de sobre Isaac su hijo, mientras él, Abraham, estaba vivo, hacia el lado este de la tierra del oriente. Estos hijos de Ketura, de Agar, esta descendencia de Abraham, van a ser los países que están al oriente. Y vemos que allá también lo que es la India, el Tíbet, también tienen esta idea mucho de meditación, pues de no tener muchas posesiones. De ahí vienen, a final de cuentas son herederos de Abraham también. Verso 7. Y estos son los días de los años de la vida de Abraham, que vivió 100 años y 70 años y 5 años. Y falleció y murió Abraham con vejez buena, anciano y saciado. Esta es una palabra bien importante, una vejez buena. ¿Qué nos quiere decir? El hecho de que ponga sus años también como separados es porque todos sus días, toda su vida, él vivió buscando, digamos, anhelando el camino de Dios, buscando siempre las cosas espirituales y no tanto poniendo el ojo en lo material. Él veía más allá, él anhelaba todo lo que era pues estar con Dios conectado, lo que era practicar la bondad y pues el amor. Eso lo vimos mucho en lecturas pasadas. Dice entonces, continúa el verso, y fue recogido hacia su pueblo. Esto es, pues que finalmente fallece Abraham. Verso 9, y lo enterraron a él Isaac e Ismael sus hijos. Y de aquí nos basamos para decir que tenían cierta relación, que no habían cortado de tajo comunicación Ismael e Isaac. Y pues vemos también cómo, a pesar de que Ismael era el mayor, el primogénito, vemos aquí que el funeral lo dirige o se le da más peso a Isaac, de ahí que es el nombre primero. Y después Ismael, vemos que ya con la edad, con la madurez, pues Ismael alcanza cierto
digamos como que enmienda su camino, o no se vuelve, como veíamos en un principio, todo un desastre y cazador y que negaba todo el camino de Abraham, lo que Abraham venía enseñándole. Vemos que Ismael cambia, madura y mejora también. Dice entonces, ¿dónde lo entierran sus hijos? En la cueva, la dúplex. Hemos hablado que es la cueva de Macpela. Se le dice dúplex porque aquí van a estar enterrados en parejas. Sara, Abraham, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea. En el campo, que era de Efrón, hijo de Zohar, el giteo, que está sobre el frente de Mamre. Aquel, el campo, que adquirió Abraham de parte de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su esposa. Y aquí vamos a cerrar, digamos, lo que fue la vida de Abraham. Aquí van a terminar la historia de Abraham y vamos a comenzar ahora con quien sigue, que es Isaac, y habíamos visto en la lectura anterior que se había casado con Rebeca. Dice el verso 11. Y fue después de la muerte de Abraham, y bendijo el Todopoderoso a Isaac. Y aquí va a resaltar algo. Normalmente con los patriarcas vimos que, pues, o vamos a ver, que Isaac bendice a su hijo Jacob, que Jacob bendice a José, a sus 12 hijos y todavía a sus nietos, a Efraín y Manasés. Pero aquí, ¿por qué no nos menciona que Abraham bendice a Isaac? Bueno, puede ser porque Abraham había descubierto, digamos, el camino de Dios, había descubierto al Dios verdadero, había oído su voz. Quizá Abraham pensaba que el único que bendice es Dios, entonces por eso no le da una bendición al morir. Otra posible cuestión, quizá, puede ser que Abraham sabía, bendiciendo a Isaac, debía darle una bendición también a Ismael. Y habíamos visto en la historia que Ismael, Dios ya le había dicho muchísimo de Ismael, que lo iba a hacer una gran nación, que también iba a tener mucha descendencia de Ismael, que iban a salir 12 príncipes, que iban a ser importantes. Entonces, pues dice Abraham, el que bendice principalmente es Dios. ¿Para qué voy a dar más yo? ¿Qué puede agregar un hombre? Recordemos, Abraham se decía de sí mismo, solamente soy polvo y ceniza. Yo considero esto, que Abraham no se sentía como en el nivel de bendecir, más allá de las bendiciones que Dios había dado. Si Dios lo iba a dar todo, pues ¿para qué él agregar algo más? Y concluye el verso. Dice entonces, y bendijo el Todopoderoso a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto a Berlahai Roí. Este Berlahai Roí lo habíamos visto en la lectura de ayer, que era el pozo del viviente que me ve, y habíamos hablado que ahí era donde vivían Agar e Ismael. Entonces nuevamente vemos y confirmamos y reafirmamos que pues Isaac vivía cerca de su hermano Ismael, que tenían esta relación pues tranquila. Vamos a ver en lecturas posteriores que Isaac es un hombre que procura el bien, siempre trata la paz, siempre es tranquilo, es muy pasivo, es puro amor Isaac. Entonces, bueno, hasta aquí va a concluir esta porción, esta lectura, y si Dios permite, terminaremos esta porción y Dios hará el día de mañana con nuestra 7ª lectura. Paz a vosotros.